Es para mí un verdadero desafío poder estar aquí presente en una ponencia que tiene que ver con una de las principales preocupaciones que existen en nuestro país, es la desertificación de suelos. Y bueno, pues independientemente del trabajo que he tenido en defensa y promoción de los derechos de las juventudes, hay una preocupación existente desde el mundo de los derechos humanos por el tema medioambiental, que mi primera pregunta para poder comenzar sería si realmente están articulados tanto el tema de desertificación de suelos como derechos humanos. De primera instancia pareciera que no, pareciera que son temas totalmente distantes. Un poco lo que yo ponía es que pueden ser distintas y distantes. Sin embargo, para el día de hoy, dos de las grandes crisis que existen en el mundo tienen que ver con la crisis económica, la crisis alimentaria, la crisis del medio ambiente, el cambio climático, pero habrá algunos filósofos y teóricos desde el latinoamericanismo que dirían que estamos viviendo una crisis de humanidad, de la propia humanidad. ¿Por qué? Porque todo está tan segmentado, tan fragmentado, que pareciera que dimensionalmente los seres humanos somos tan distantes de los bienes naturales, como lo dirían los pueblos originarios. Un poco de esta distancia que parece haber entre la humanidad y los bienes naturales, la propia tierra, algo que han venido recuperando los pueblos originarios y los pueblos indígenas, que van relacionados pero que no son lo mismo. Aunque la desertificación del suelo es un fenómeno que está afectando a nivel internacional, lo cierto es que es una realidad nacional que se está manifestando, válgame la redundancia, en nuestro país. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, la FAO, tiene avanzados diversos elementos que sirven como referencia. Por ejemplo, cuando habla de desertificación, nos lleva a decir que hablamos del conjunto de factores geológicos, climáticos, biológicos y humanos que provocan la degradación de la calidad física, química y biológica de los suelos, de las zonas áridas, semiáridas, poniendo en peligro a la biodiversidad y a la supervivencia de las comunidades humanas. Un poco nada más como síntesis hasta este momento, hablábamos de la relación que hay entre derechos humanos y un tema como la desertificación del suelo, la relación entre el medio ambiente y lo que son los derechos humanos, pero también hablando de todas las crisis a las que estamos atendiendo en este momento en el mundo y las que también estamos sufriendo, pero que también hemos sido parte de la definición de las propias crisis. En este sentido, desde una crisis humanitaria, esta distancia entre lo que tiene que ver con la relación personas, la articulación entre las sociedades y la desarticulación, hablamos de que siguen habiendo guerras en el mundo, pero lo que no hemos contemplado, y algunos teóricos ya lo han empezado a evidenciar, son estas guerras por los recursos naturales que, como lo decía, los pueblos originarios y los pueblos indígenas los llaman bienes naturales. Y desde ese concepto quiero comenzar porque no se trata, o hasta este momento se ha tratado de ver a la naturaleza por debajo del ser humano, desde este modelo antropocéntrico en el que los seres humanos somos el centro y podemos manipular a la naturaleza como se nos dé nuestra regalada gana. El tema es cómo es que podemos retomar desde las culturas milenarias y desde el propio concepto de los derechos humanos, pero también desde el propio concepto de seguridad humana, una dinámica mucho más incluyente entre las personas, entre los países, entre los territorios, más allá de propias zonas geográficas y entre la propia naturaleza y el propio ser humano, las propias personas, hablando de hombres y de mujeres. Ante esto, como les decía un poco, el tema de desertificación de suelos, pues tiene que ver sí con los procesos naturales, incluso de erosión del suelo, pero mucho ha tenido que ver por la mano de los seres humanos. Y algo que también llamaba mi atención desde este concepto que maneja la FAO
es un poco volverle desde esta mirada de las Naciones Unidas e incluso del propio sistema económico, regresarle a la pobreza y a la marginación la culpabilidad, o más bien culparles de los grandes problemas que existen en el mundo. Los pobres producen contaminación, los pobres necesitan políticas públicas, los pobres necesitan, y los pueblos indígenas necesitan mayor educación porque no saben utilizar sus recursos naturales, los pobres son los culpables de una situación como la que estamos viviendo. Sin embargo, lo voy a dejar ahí porque esto que está muy en las entrañas desde el sistema de Naciones Unidas es lo que ha justificado que las grandes empresas, que los países de primer mundo nos estén enviando cómo tienen que ser delineadas las políticas económicas y las políticas públicas en cuanto a medio ambiente y también en cuanto a lo que tiene que ver con el campo y la producción de alimentos. Todo esto va relacionado un poco, les decía al principio, pareciera que están distantes derechos humanos de desertificación de suelos, pero vamos al concepto de derechos humanos como tal. Puse algunos elementos que tienen que ver con cuáles son las principales causas de la desertificación de suelos, según lo que habla la FAO, pero me quiero ir mejor primero a lo que tiene que ver con derechos humanos. Un poco me voy a regresar a mecanismos generadores de desertificación de suelos. Cuando se habla de mecanismos generadores de desertificación de suelos, nos podemos ir un poco antes, se habla del uso de la tierra, de la pérdida de agua por evapotranspiración y escurrimiento, la fragilidad del ecosistema, el abandono de cultivos e incendios forestales, la contaminación química, las operaciones mineras y la urbanización. Los últimos tres son muy importantes. Como ustedes sabrán, para el día de hoy tenemos que en el país, sobre todo con el tema minero, tenemos 187% más concesiones mineras de 2007 a 2011. Concesiones mineras que, como ustedes sabrán, dentro de las noticias que vemos todos los días, cada día son los efectos de la minería los que más daños están causando al medio ambiente, a la salud, a la alimentación y a los pueblos indígenas como tal. No fortuitamente estamos hablando del caso Manantlán, del caso de Huiricuta también, o de los casos de Michoacán, o los casos en todo el país, pero sobre todo en el norte del país, donde se han dado más concesiones mineras, pero también el tema de los megaproyectos como concesiones a empresas es un tema muy importante de abordar en cuanto también a la desertificación del suelo, porque la desertificación del suelo tiene que ver con el agua, con la explotación de los bienes naturales, pero como ustedes saben, la minera utiliza litros y litros y millones de litros de agua para poder lavar y poder generar todo lo que tiene que ver con la producción de los minerales. De aquí que cuando me voy a qué son los derechos humanos, vamos a mirar que desde uno de los conceptos que hemos intentado integrar son ese conjunto de condiciones de vida indispensables para potenciar de manera integral al ser humano, cuyo reconocimiento jurídico y ético es el resultado de procesos de lucha y conquistas sociales de los pueblos y grupos histórica y continuamente llevan a cabo, a fin de lograr la libertad, la igualdad, la dignidad y la equidad humanas. Como bien sabemos, los derechos humanos tienen propias características y una de ellas tiene que ver con la progresividad. Para el día de hoy, cuando ustedes escuchan hablar de DESCA, es decir, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tienen todo que ver con la última generación. Desde el enfoque de derechos humanos ya no queremos trabajarlo tanto por generaciones, es práctico trabajarlo por generaciones porque son los momentos de la historia en los que aparecen, se mencionan estos derechos humanos. Pero desde el concepto de integralidad de los derechos humanos, ninguno es más importante que otro.
Es decir, los derechos civiles y políticos no son más importantes que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque el concepto de derechos económicos, aquí podemos ver como las tres dimensiones de cuáles son esencialmente, pero lo importante de los derechos colectivos es hablar desde los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos originarios y las luchas sociales colectivas. Entonces, por tanto, cuando hablamos, siguiente por favor, todos los derechos, todas las personas que luchamos en favor de los derechos humanos, háblense pueblos indígenas, háblense mujeres, háblense jóvenes, háblense movimientos sociales, estamos luchando por una vida digna. Cabe señalar que incluso las propias agentes de gobierno, quienes están dentro de las instituciones de gobierno, si luchan y defienden los derechos, también son defensores de derechos humanos, comenzando desde el principio en que el único agente violador de derechos humanos es el Estado. Es decir, solo los gobiernos, a partir de los funcionarios públicos, pueden violar derechos humanos. Entre civiles no podemos violar derechos humanos y eso cabe y carga de peso importante a quienes son servidores públicos, ¿no? Servidores públicos desde el servicio, desde el compromiso de ejercer un cargo en favor de la vida, de la humanidad, de la dignidad. Sí, atendiendo a jefes como estados, pero en este sentido, en todo caso, si volteamos la cara de las cosas, quienes seríamos los verdaderos jefes desde el término de soberanía nacional, seríamos cada una y cada una de los ciudadanos. Imaginen si los funcionarios públicos son nuestros jefes, y no, bueno, más bien nosotros somos sus jefes, y ante quienes más que jefes somos las personas que estamos exigiendo mejores condiciones, y al haber más de la mitad de pobres en este país, quiere decir que no están haciendo bien su trabajo. En ese sentido, nos vamos a la siguiente. Los DESCA son tan importantes porque tienen su origen en la dignidad de todas las personas. Y nos vamos a la siguiente, por favor. Esta siguiente lámina, cuando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son aquellos que posibilitan a la persona y a su familia a gozar de un nivel de vida adecuado y contribuyen a la plena realización del humano conforme a su dignidad inherente. Los DESCA son tan importantes para nuestro día, vuelvo a repetir, no son más importantes, sino son, hay que señalar por qué la importancia. Los derechos a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la protección de la familia, a la educación, a la participación en la vida cultural del país, al trabajo y los derechos laborales, la seguridad social y a gozar de los beneficios de la ciencia son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Todo lo que tiene que ver con desertificación de suelos. El derecho al agua, actualmente, ustedes sabrán que el año pasado se aceptó una reforma constitucional en materia de derechos humanos. La reforma constitucional lo que dice desde el artículo 4 es que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado la garantizará adicionado mediante el decreto publicado tal día, pero además después dice, toda persona tiene para su desarrollo, bienestar, el Estado garantizará el respeto y a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley. Y un tercer elemento de este artículo 4 dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal, doméstico, en forma suficiente y salubre. Tres derechos fundamentales que en este momento están siendo más violados: el derecho al medio ambiente como centro, el derecho a la alimentación y el derecho al agua. Si el suelo se degrada, no tenemos manera de sembrar. Y si no hay manera de sembrar, no hay manera de alimentarnos. Y si no hay manera de alimentarnos, no hay manera de tener salud. Y si no tenemos salud, también es esta parte la integralidad de los derechos humanos. Por tanto, el derecho al agua es otro elemento. Tierra sin agua no es tierra fértil.
Y si esto todavía tiene que ver con la participación de las comunidades en lo rural, también las urbanas, porque también en el Distrito Federal hay comunidades que aún siguen sembrando, que aún siguen aprovechando los suelos para poder producir alimentos y para también mirar la tierra no solo como generadora de productos, es decir, como una mercancía, sino como un medio de subsistencia fundamental e importante. Entonces tenemos que mientras el Estado no se haga cargo de sus responsabilidades dentro de los derechos humanos, también cada vez veremos que se están degradando más los suelos, la tierra, pero también la degradación de la propia subsistencia, de la propia dignidad humana. Aquí lo importante, vamos a pasar un poco, el reconocimiento de los DESCA se encuentra en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y hay otros instrumentos en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, ahorita voy con esa parte, Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Cabe señalar en este sentido que todas las actividades, como hay algo que dice la FAO, es que todas las actividades son el resultado de todas las actividades en cuanto a la degradación de suelos tienen que ver con dos categorías y factores importantes, la pobreza y el subdesarrollo. Otra vez nos regresan esta culpabilidad de los pobres y de aquí que viene una siguiente lámina, la pobreza y la desigualdad, donde dice la pobreza y la desigualdad son las expresiones generalizadas de las violaciones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No son causa, son efecto. En este sentido, no podemos decir y volverle la mirada a los pueblos para decirles ustedes tienen la culpa. Más bien es las responsabilidades que tienen los países, los estados. Y en este sentido hay 4 obligaciones esenciales que tienen los estados. La primera es respetar. El Estado no debe obstaculizar o impedir el goce de los derechos humanos. La segunda tiene que ver con proteger. El Estado debe proteger a las personas, sus derechos frente a la injerencia de actores no estatales como empresas o particulares. Esta obligación también implica que el Estado debe proveer a las personas de recursos jurídicos para proteger derechos, leyes y también tribunales. Promover. Debe adoptar medidas legislativas de política pública y de asignación de recursos. Y la de garantizar es que los estados deben hacer efectivos los derechos directa e indirectamente, cada que una persona o grupo no pueda por razones ajenas, es decir, ante desastres naturales u otros. Hay mitos sobre los DESCA que no se pueden cumplir porque implican mucho dinero, muchas otras situaciones que de pronto son mitos. Porque si hay recursos en temas de seguridad en el país para poderle suministrar en más de 8 veces el recurso a los militares, entonces tiene que haber recursos para generar un sentido de seguridad nacional. Y el principio de seguridad nacional tiene que ver con un enfoque que habla de manera integral desde varios aspectos de las teorías sobre derechos humanos, prevención y resolución de conflictos, pobreza y desarrollo, y la seguridad humana se sostiene en estos 4 ejes que también tiene que ver con derechos humanos y se correlaciona y presenta un valor agregado de manera amplia. Es decir, no solo es la seguridad por cuidar las calles, es la seguridad alimentaria, es la seguridad energética, es de que puedo decir que si hubo algún desastre natural, aunque la desertificación del suelo fuera natural, podríamos tener acceso a otros tipos de capacitación y también de compartir saberes, porque los pueblos indígenas no son tontos, lo que menos tiene es ser tontos, y a veces el Estado les trata como si fueran tontos. De ahí la importancia que la seguridad nacional habla de que garantizando la capacidad de cada persona para ganarse la vida, para vivir y satisfacer sus necesidades básicas, puede valerse por sí misma,
para participar en la comunidad de manera libre y segura. Desde el convenio 169 de 1990 se habla de dos derechos fundamentales, el derecho a la consulta y el derecho a la libre determinación de los pueblos, así como el derecho al territorio. Cada actuación que hiciera el Estado en cuanto a concesiones de mineras, de megaproyectos o de cualquier carretera, tendría que haberse consultado con las comunidades. Me preguntaría, ¿eso realmente se está haciendo? Y de ahí que la respuesta puede ser todo lo que está sucediendo en el país no es de manera fortuita. Y para ir cerrando, nada más quisiera decir que no vivimos en un país en paz, en todo caso estamos en una gran crisis y este país no puede vivir en paz mientras haya tantos millones de pobres, mientras estemos hablando que la desertificación de los suelos y la poca producción de alimentos o la falta de recursos enviados a los campos que dignifiquen a las personas y que también dignifiquen no solo a las personas del campo, sino de las propias ciudades, mientras eso siga sucediendo, el país no podrá estar en paz. El país puede estar en paz, un territorio puede estar en paz a partir de que nuestro estómago está satisfecho, de que nuestra vida puede estar mejor relacionada con el propio medio ambiente y a partir de que unos cuantos no sigan pisando a unos muchos que seguimos sobreviviendo por las constantes violaciones a nuestros derechos humanos. Al finalizar, solo hay grandes retos que existen en nuestro país. Uno de ellos es que no se ha firmado y ratificado el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunque tenemos el artículo 4 de la Constitución, aún no existen las leyes reglamentarias para medio ambiente, para el caso del derecho al agua y el derecho a la alimentación y por tanto tampoco hay políticas públicas claras para estos elementos. Y en cuanto al derecho al medio ambiente saludable, pues bueno, aún todavía queda un gran trecho por recorrer y la importancia que tienen las campesinas, los campesinos para las decisiones dentro de sus comunidades, pero también las generaciones, mujeres, hombres, niñas, jóvenes y personas adultas mayores. Gracias. Agradezco a quienes me acompañan en esta sala y a quienes lo hacen desde las delegaciones federales, la CONAGUA, INDESOL, CONAMP e instituciones académicas. A manera de introducción, me parece muy pertinente destacar que en un mundo donde la degradación ambiental es cada vez más grave y donde los efectos de la desertificación afectan cada vez más severamente a las personas en situación de pobreza alimentaria, el desarrollo de un enfoque integrado de derechos humanos y medio ambiente debe ser una prioridad. Por ello, en primera instancia, me permito felicitar la iniciativa conjunta de la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables y del SECADESU para el desarrollo del presente ciclo de teleconferencias y aún más por la atinada inclusión del tema que nos convoca a esta sexta sesión del día de hoy. Será un privilegio para mí compartir esta mesa con Clara Gabriela y con Mateo, quienes en el ámbito de sus respectivas responsabilidades tienen destacadas trayectorias. Durante el desarrollo de la presente presentación, seguiré la estructura del reciente estudio analítico de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente, preparado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Procuraré clarificar de lo general hasta lo particular, cuando menos sucintamente, los siguientes 7 temas relevantes para poderles finalizar la presentación con 3 conclusiones. El primer tema es la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente. El segundo, las principales amenazas ambientales para los derechos humanos. El tercero, la protección del medio ambiente y del disfrute de los derechos humanos. El cuarto, el reconocimiento al medio ambiente sano en las constituciones nacionales. El 5, la jurisprudencia y la labor de los órganos de los tratados. El sexto, los derechos humanos afectados por la desertificación.
Y el séptimo, la reforma constitucional en derechos humanos y su impacto en las políticas públicas sobre desertificación. Vamos a la que sigue, por favor. Bien, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente ha sido objeto de un gran debate intelectual, con respecto a varias cuestiones fundamentales. La parte teórica de este debate se refiere a dos cuestiones centrales. La primera de ellas, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente? Mientras que la segunda es si se debe reconocer desde la comunidad internacional un nuevo derecho humano a un medio ambiente saludable. En relación con la primera cuestión, a saber, la naturaleza entre la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente, existen a su vez tres planteamientos principales que son complementarios. El primer planteamiento postula que el medio ambiente es una condición previa para el disfrute de los derechos humanos. Dicho planteamiento subraya el hecho de que la vida y la dignidad humana no son posibles si las personas no tienen acceso a un medio ambiente dotado de ciertas cualidades básicas. La degradación del medio ambiente, incluida la desertificación, puede afectar la efectividad de determinados derechos como son derechos a la vida, la alimentación y la salud. El segundo planteamiento sostiene que los derechos humanos sirven para enfrentar los problemas del medio ambiente, desde un punto de vista tanto formal como de fondo. Este planteamiento hace hincapié en la posibilidad de utilizar los derechos humanos para alcanzar niveles adecuados de protección del medio ambiente. Desde un punto de vista formal, algunos derechos como los contenidos en el principio 10 de la Declaración de Río, de acceso a la información, participación en los asuntos públicos y acceso a la justicia, son fundamentales para lograr estructuras de gobierno que permitan a la sociedad adoptar procesos de decisiones ambientales. Desde un punto de vista de fondo, este planteamiento subraya las dimensiones ambientales de algunos derechos protegidos. Por ejemplo, el desarrollo del derecho de la propiedad de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. El tercer planteamiento propone la integración de los derechos humanos y el medio ambiente en el concepto de desarrollo sustentable. Por consiguiente, este planteamiento subraya que los objetivos sociales deben tratarse de manera integrada y que la integración de las cuestiones económicas, ambientales y de justicia social tienen como objetivo la noción del desarrollo sustentable. La segunda cuestión central de importancia teórica y práctica es el llamamiento desde algunos sectores para que se reconozca un derecho humano a un medio ambiente saludable en el ámbito de Naciones Unidas de alcance universal. Al respecto, algunas personas han señalado que la comunidad internacional no debe proclamar nuevos derechos humanos cuyo contenido sea difícil de definir con claridad. De manera contraria, algunas otras personas han señalado que ya los tribunales nacionales y los tribunales internacionales han sido capaces de proporcionar un contenido significativo al derecho al medio ambiente saludable, tanto en las constituciones locales como en las responsabilidades de los estados en relación con la dimensión ambiental de diferentes derechos humanos protegidos. Otras personas más sostienen que algunos instrumentos internacionales ya reconocen el derecho a un medio ambiente saludable y que en consecuencia, para las partes en esos tratados, lo importante no es el reconocimiento, sino la aplicación y el seguimiento. Otra cuestión sobre las consecuencias jurídicas del reconocimiento a un derecho a vivir en un medio ambiente saludable es la relativa a la identificación de los titulares y los garantes de ese derecho. Ello es particularmente importante cuando la degradación del medio ambiente se debe a actividades de agentes privados, como personas jurídicas o empresas transnacionales, o bien por efectos transfronterizos o mundiales. Ello en referencia a lo señalado por Clara, en el sentido de que el principal obligado siempre es el Estado. En relación a las principales amenazas ambientales para los derechos humanos, podemos señalar que la degradación del medio ambiente puede afectar la efectividad
de múltiples de estos derechos. Conforme a la lámina que ahora observan, la degradación de la atmósfera, suelos, agua y la pérdida de la biodiversidad y los desastres naturales afectan a los derechos a la salud, la vivienda, el agua y la vida. En la misma imagen se muestra que el ejercicio de los derechos a la educación, la información, la participación y justicia ayudan a la promoción, respeto, protección y garantía del medio ambiente sano. En relación a la protección del medio ambiente y los disfrutes de los derechos humanos, es importante señalar que algunos instrumentos internacionales de derechos humanos celebrados tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 reconocen ya expresamente el vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. Algunos instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y también el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Los instrumentos de derechos humanos más antiguos que se celebraron antes de que se vincularan los derechos humanos y el medio ambiente no hacen referencia expresa al medio ambiente. Sin embargo, los órganos de los tratados de derechos humanos y los mecanismos regionales de derechos humanos han interpretado sus respectivos instrumentos de derechos humanos en una forma que se reconocen las dimensiones ambientales en los derechos protegidos. En este sentido, los instrumentos de derechos humanos más antiguos reconocen tácitamente el vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente, como en la relación de los aspectos ambientales de los derechos a la vida, la alimentación, la salud, la vivienda, la propiedad privada y familiar, entre otros. Los derechos humanos procesales y los componentes transversales del enfoque basado en los derechos humanos, como el derecho a la participación en la vida política, el derecho a determinados grupos a ser consultados en los procesos decisorios, el acceso a la justicia, el respeto a las garantías procesales, el acceso a la transparencia y la rendición de cuentas, son también pertinentes para la toma de decisiones ambientales. La evolución del derecho humano al agua en las láminas que ahora se muestran son un ejemplo de lo hasta aquí señalado. En la anterior, y está bien ahora la que se presenta, se mostraba que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se hizo referencia al derecho de toda persona a gozar de un nivel de vida adecuado, lo cual fue retomado en el año de 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y sería hasta el año 2002 cuando el comité del citado tratado interpretó en su observación general número 15 que parte integrante del derecho a un nivel de vida adecuado es el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, tal y como ya lo reconoce nuestra Constitución Federal apenas en febrero del año en curso. En el tema de las constituciones nacionales, es importante destacar que toda constitución es una expresión fundamental de los valores y principios de un Estado. Hoy en día, más del 70% de las constituciones nacionales del mundo incorporan disposiciones relativas a la protección del medio ambiente. Este creciente reconocimiento constitucional en los derechos y las obligaciones ambientales en todo el mundo refleja la concienciación sobre la importancia de los valores ambientales y una mayor aceptación de la existencia de un derecho a un medio ambiente saludable. Vamos a la que sigue. En relación a la jurisprudencia y la labor de los órganos de los tratados. En su ejercicio jurisdiccional con respecto a las quejas individuales y colectivas que se le presentan a los sistemas regionales, han aclarado los aspectos ambientales de una serie de derechos protegidos como los derechos a la vida, la salud, la vida privada y familiar, la propiedad y el desarrollo. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se ha centrado especialmente en los derechos de los pueblos indígenas y tribales afectados por la degradación del medio ambiente resultante de las actividades de extracción y en su expulsión forzosa de sus tierras tradicionales. Por su parte, la Comisión
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contribuido al establecimiento de normas importantes de protección a los pueblos indígenas en relación con el medio ambiente. La Corte ha dispuesto que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a la propiedad de sus tierras, territorios que han ocupado tradicionalmente. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha contribuido a aclarar la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente, particularmente en los casos de contaminación ambiental. El tribunal ha determinado que la contaminación ambiental puede obstaculizar el disfrute de varios derechos protegidos, en particular el derecho a la vida y el derecho a la vida familiar y privada. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su predecesora, la Comisión de Derechos Humanos, han realizado declaraciones y estudios pertinentes sobre la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos. Además, los procedimientos especiales establecidos por esos órganos han creado un notable número de documentos sobre determinados aspectos de esta relación. Destaco al respecto la reciente designación del señor John Knox como experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionados con el disfrute a un medio de ambiente sin riesgos, limpio, saludable, sostenible, cuyo mandato incluye óptimas e intercambiar opiniones al respecto en el desempeño de las obligaciones y los compromisos de derechos humanos para fundamentar, apoyar y reforzar la formulación de políticas ambientales, especialmente en la esfera de la protección ambiental, y también elaborar un compendio de prácticas óptimas. También, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Comité de Derechos Humanos han determinado que los derechos consagrados en sus respectivos instrumentos tienen distintas capas y están conectados entre sí y que su realización depende en gran medida de que las condiciones ambientales sean saludables. Y una más, por favor. Ya entrando en la parte de los derechos humanos afectados por la desertificación, es importante recordar el preámbulo de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, que identifica con mucha claridad algunos de estos derechos humanos afectados por la desertificación de la siguiente manera. Cito: conscientes de que la desertificación y la sequía afectan el desarrollo sostenible por la relación que guardan con importantes problemas sociales tales como la pobreza, la salud y la nutrición deficientes, la falta de seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración, el desplazamiento de personas y la dinámica demográfica. Termino la cita. Sobre el derecho a la alimentación, es pertinente hacer mención que su relator especial, el señor Olivier de Schutter, visitó México del 13 al 20 de junio de 2011, incluyendo en su agenda una reunión con las y los representantes de esta secretaría. En su informe final, después de hacer algunas consideraciones sobre la erosión de suelos, recomendó se ponga en marcha un programa conjunto entre Zagarpa y Semarnat para desarrollar sistemas de agrosilvicultura y técnicas de captación de agua de lluvia sobre la base de los principios del programa ProÁrbol, en el que se prevean la participación de las comunidades locales y el pago de los servicios ecológicos para detener la erosión del suelo y la degradación de las tierras, y también mejorar la retención de agua y el reabastecimiento de los acuíferos y aumentar la adaptación de los sistemas agrícolas al cambio climático. Vamos a la que sigue. Ya entrando en la parte final de la presentación, quiero presentar a ustedes los impactos de la reforma constitucional en derechos humanos sobre el diseño de políticas públicas sobre desertificación. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, impuso a todas las autoridades cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Incluye además el texto del artículo primero, el principio pro persona y los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos conceptos se dicen muy sencillos, pero se podría hacer un gran diplomado nada más de todas las obligaciones y de todos los principios.
Pero digamos que lo importante aquí es que nos obliga a incluir la perspectiva de derechos humanos en las acciones para detener y revertir el deterioro ambiental, incluido el tema de la desertificación. Utilizar los derechos llave o procedimentales de acceso a la información, transparencia, participación y acceso a la justicia. Con especial énfasis, el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, sus territorios y recursos naturales, con la consulta en toda acción legislativa o administrativa que pueda afectarles. Bien, a manera de conclusiones. Primera, si bien el derecho ambiental internacional protege el medio ambiente mediante la regulación de los derechos y obligaciones de los Estados-nación y los conflictos entre ellos, el mismo no está diseñado para proteger a las personas. Se deben aprovechar las fortalezas del desarrollo del derecho ambiental y de los derechos humanos para dotar de una mejor protección a las personas cuyas vidas y medios de vida se ven amenazados por la desertificación y la degradación, centrando nuestra atención en el sufrimiento humano, así como en el daño ambiental. Segunda, un enfoque que vincula los derechos humanos y el medio ambiente con una perspectiva basada en los derechos para la lucha contra la desertificación, colocaría a las personas amenazadas en su vida, integridad personal, salud y alimentación como resultado de esta degradación en el centro de las medidas y acciones positivas para atenuar y revertir tales afectaciones. Tercera, las decisiones relativas a la elaboración y ejecución de programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía requieren ser adoptadas con la participación de la población y de las comunidades locales, tal y como lo prevé el inciso A del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. En dicha tarea, al observar el principio pro persona, se deberán tener en cuenta las obligaciones en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia conforme a los tratados de derechos humanos de los que México es parte, así como la interpretación que sobre ellos se han llevado a cabo de manera de jurisprudencia, observaciones generales y recomendaciones particulares, entre otras. Además, será necesario tener en cuenta los principios de interdependencia e indivisibilidad previstos en el artículo 1 constitucional, así como las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía, al igual que los de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, incluidos en el mismo ordenamiento. Con esto doy conclusión a mi presentación. Ustedes verán que no es fácil en este primer ejercicio hacer una articulación desde los derechos humanos con el quehacer ambiental, puesto que han sido caminos que se han dado de manera distinta y en diferentes circunstancias y momentos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene ya 62 años. Tiene ya 62 años de vida, mientras que los ejercicios a favor de la protección y conservación de los recursos naturales, pues prácticamente empezaron a nacer desde 1972, empezaron a nacer, y seguimos en la lucha, pasando por un llamado de atención en la cumbre de Río 92, un nuevo llamado de atención en la cumbre de Johannesburgo y otro llamado de atención en la cumbre Río +20. Entonces, los caminos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los caminos por la lucha por un medio ambiente sano han sido distintos. Pero en el camino al final del tubo, logramos ver que hay una armonización de los dos, que se puede dar la armonización, y que si queremos vincularlos legalmente nos cuesta mucho trabajo, como lo planteaba tanto Jorge como Clara.
de cómo jurídicamente vincular el derecho al medio ambiente sano con todos los derechos universales humanos que nosotros tenemos. Y desde luego que retomo las primeras palabras de Clara sobre la crisis humana que estamos viviendo, que más que es una crisis humana, es una crisis de nuestra civilización. Es una crisis que viene en una dimensión social. Y en esa dimensión social, ustedes no me dejarán mentir, pero en alguna parte del mundo no todos tenemos el derecho al agua. En alguna parte del mundo no todos tenemos el derecho a un hogar digno. En alguna parte del mundo no todos tenemos el derecho a la educación. Y junto con esta crisis social, pues también viene la crisis económica. Nos damos cuenta que la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. Y junto con esta crisis económica, pues la crisis cultural, ¿no? Cómo estos fenómenos de la globalización han tenido impactos importantes en el desarrollo de nuestras culturas. Y también hay una crisis política, que estamos viviendo en el mundo. No hay región del mundo que no viva un momento crítico de su política. Y no quiero citar casos porque diario en los periódicos aparecen ejemplos de las crisis políticas que se viven en el mundo y en México, ¿por qué no? Y la última, no por ser la última, la menos importante, la crisis espiritual, pero me faltó hablarles de la crisis ambiental. Y quise hablar de la crisis ambiental precisamente para articular estas otras crisis de la civilización que estamos viviendo. Y que precisamente estas crisis de la civilización que vivimos son las que no nos permiten observar bien estos derechos a los cuales los seres humanos hemos declarado como nuestros derechos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida digna que hemos buscado. Y en función del derecho a la vida digna, pues ha citado tanto Clara como Jorge, estoy viendo mis acordeones, ha citado tanto Clara como Jorge el derecho al agua, el derecho al aire, el derecho a los alimentos que se da gracias a esta protección y conservación que se da sobre los recursos naturales. Entonces, si bien no tendríamos que pensar cómo cobijar o fortalecer la política para evitar la desertificación, la degradación de las tierras y los suelos desde los derechos humanos, simplemente habría que verlo que gracias a que la Secretaría está instrumentando en este país políticas dirigidas a evitar la desertificación, a evitar la degradación de los suelos y desde luego la sequía, pues estamos contribuyendo a para garantizar los derechos humanos, porque entonces estamos garantizando la conservación de los suelos, estamos garantizando la reproducción de los suelos y desde luego todos los servicios ambientales que gira a través de esta conservación y que entonces con ello se garantizan los derechos humanos. O sea, no tratemos de articular los derechos humanos en la política, sino lo que estamos haciendo ya está contribuyendo a garantizar estos derechos humanos. Entonces ahí es donde está el reto de nosotros, cómo armonizamos y cómo vemos desde los derechos humanos el quehacer ambiental en nuestro país que está garantizando este derecho al medio ambiente sano. Por tal motivo, entonces, tendríamos una tarea importante como reto, que es armonizar. Tenemos que armonizar los derechos humanos, en principio, para fortalecer la política ambiental, para fortalecer el quehacer que estamos instrumentando, pues para poder garantizar este derecho al medio ambiente sano. Entonces, para ello, tendríamos que generar indicadores de desempeño ambiental vinculados a los derechos humanos. Y también recomprender y rediseñar la política pública en el marco de los derechos humanos. Entonces, este enfoque en el marco de los derechos humanos, pues será una necesidad y una prioridad en el sentido como Jorge lo planteaba a su inicio. Quisiera yo también decirles
que quizás no hemos hecho, bueno, ¿cómo llevamos a la práctica esta articulación o esta armonización de los derechos humanos con el medio ambiente sano? Pues la misma visita y la recomendación que hace el comisionado de derechos humanos, ¿cómo se llama? El relator. El relator nos pone ya una encomienda para poner en práctica este ejercicio de vinculación y armonización de los derechos humanos con nuestro quehacer ambiental. La recomendación que establece el comisionado, el relator, precisamente citándonos, pues es para procurar la captura de agua de lluvia, buscar prácticas armonizadas de manera sostenible en el suelo. ¿Y esto con qué objeto? Pues seguir garantizando los derechos humanos. Pues ahí hay un esfuerzo y es como primera vez, como podríamos ver, el primer ejercicio que podríamos hacer interinstitucional entre la Zagarpa, la Semarnat, y esta, para poder ver claramente cómo se está vinculando los derechos humanos y cómo se está vinculando el quehacer en la política ambiental. Quizá también sería interesante, hablaba Jorge y también Clara sobre todos los documentos internacionales que han venido generándose en materia de derechos humanos, pero también los documentos internacionales que se han venido generando en materia de medio ambiente, y que no había visto ninguna vinculación entre uno y otro. Hacíamos cosas que si hacíamos la reflexión, pues, todo va armonizado, podríamos pensar que sí, una cosa repercute con la otra. Pero no es hasta ahora, en la cumbre de Río +20, donde por primera vez el documento del futuro que queremos lo armoniza. O sea, en la cumbre de Río 92 no habló nada ni entrelazó nada quehacer para lograr el desarrollo sostenible en la vinculación de la dimensión social, económica, ambiental con los derechos